su propia experiencia, no la experiencia nuestra, sino una experiencia social. ¿En qué sentido una experiencia social? En el sentido de que nosotros lo que hemos comprendido sobre lo que nos ha pasado en la vida directamente, a nuestras madres, a nuestros padres, es que de lo que se ha tratado con el proceso de victimización en el país, igual en el caso de España, igual en el caso de la mayoría de los países del mundo, es que al final esos procesos de victimización, de guerra, de genocidio, de aplicación de crímenes de lesa humanidad siempre traen consigo, siempre tienen que ver con la forma como se estructuran los países en términos de su sistema político y de su sistema económico. Y lo que nos interesa a nosotros es poderle hacer a entender a toda la sociedad colombiana que independientemente de lo que le haya ocurrido directamente, sea víctima o no en el sentido jurídico del término, todos tenemos que estar involucrados en cómo transformamos las circunstancias que han generado que en nuestro país se puedan producir no solo 50.000 desapariciones, 15.000 de ellas forzadas, 170.000 asesinatos, 60.000 asesinatos políticos y otra gran cantidad de cosas, casi 6 millones de desplazamientos, casi 8 millones de hectáreas, de 8 a 10 millones de hectáreas de tierras usurpadas en el país. ¿Cómo poder entender, cómo poder hacer que la sociedad colombiana pueda sentir que eso es un problema suyo? Y eso cuesta mucho porque peleamos contra toda una serie de dispositivos que provienen sobre todo de discursos que se riegan sobre todo por medios de comunicación, en donde permanentemente se le dice a la sociedad colombiana todo lo contrario. Se le dice que lo que ha ocurrido en el país le ha pasado a unas víctimas, que tenemos que conmovernos con ellas, pero que están allá en diferentes poblaciones que eso no tiene nada que ver con nosotros. Y el asunto es muy difícil también porque implica que todos en nuestro lugar tenemos que hacer un proceso, si se quiere, de mirarnos al espejo de nuestra propia realidad. Y eso es chocante. Es chocante porque no somos todavía suficientemente democráticos. Entonces, cuando yo me paro en un escenario y digo mi papá era militante comunista de la Unión Patriótica, hay gente que dice, bueno, se merecía de pronto que lo asesinaran. Aún vivimos en un país así, en donde la gente guarda eso internamente. Y nos preocupa cómo al final podemos hacer que todo lo que nos ha ocurrido en Colombia puede valer la pena. ¿Qué significa que valga la pena? Para nosotros, todo lo que hemos vivido, es decir, todos los asesinatos de nuestros padres, de los amigos, las cosas que han sufrido nuestros familiares, las cosas que hemos visto sufrir de tanta gente y aún lo que no hemos visto, esas millones de personas que han sufrido en el país, todo ese sufrimiento tiene que valer la pena y que valga la pena no significa que valga una indemnización económica en particular. Nosotros no negamos el hecho de que las personas tengan derecho a eso y que lo reclamen, pero que valga la pena significa que todo eso nos pueda servir como insumo para construir un país distinto. Sí, eso significa sacar lecciones. Y ahí viene un poco muy al punto lo que decía ahora Antonio. ¿Qué clase de historia vamos a contar para qué clase de futuro queremos construir? Pero más exactamente es de qué manera vamos a comprender la historia, para actuar frente a ella. Nosotros, esa población hace ya varios años habían asesinado a unos padres de inmigrantes nuestros y tú ibas al castillo y todavía, es decir, a un pavo al castillo y todavía impera pues, lo que se siente en el ambiente, que es quién manda y quién no. Y nosotros llevamos la primera vez 400 personas, tambores, pitos, siempre nos hemos identificado por intentar romper un poco con bulla el silencio, una cosa un poco obvia, pero en eso consiste. Y fuimos al castillo, fuimos a la Universidad de Antioquia, fuimos a Barranca Bermeja, hemos ido a otras ciudades, a Barranquilla, Santa Marta, ya hemos hecho un recorrido, ahora hay grupos de personas en esas ciudades que intentan hacer también cosas y intentamos ser aliados, intentamos ser amigos en ese esfuerzo. Hemos intentado incidir en políticas concretas, nosotros hemos incidido mucho en la construcción de un centro que se llama Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Es el primer centro de memoria que se está construyendo en Colombia, queda en la 26 junto al cementerio central. Allí verán ustedes, antes había unas dudas que decían la vida sagrada. Al lado de esas ruedas hay una construcción que se levanta y parece un poco rara, porque lo que está construido realmente está debajo del suelo. Varios de los integrantes de hijos y todos hemos intentado incidir fuertemente en darle concepción a ese sitio para que sea un sitio de memoria pública de la ciudad. Y bueno, ahora estamos intentando construir una red de muchas iniciativas. Hemos hecho muchas cosas, documentales, videos, no les puedo contar pues exactamente, pero creo que el resumen es que utilizamos mucho la acción comunicativa, la acción creativa para trabajar estos asuntos de la memoria. Y en ese camino justo nos encontramos también con Antonio. Nosotros ya nos conocíamos de antes, hemos tenido ese encuentro, digamos, justo a partir de esa causa común. Y bueno, chévere que se sigan haciendo estos esfuerzos para hablar de estos temas. Yo creo que los componentes ideológicos están cambiando, ¿verdad? Cada periodo, cada momento histórico tiene los suyos. Yo sí que sé, y creo que es un secreto a voces, que la transición política se hace sobre un pacto de olvido, de silencio, ¿no? O sea, a medida
políticas económicas que se enriquecieron, ¿no?, durante el régimen de la dictadura. El ejercicio jurídico de Garzón yo lo entiendo en su dimensión simbólica, pero creo que, y tampoco soy estamos, pero escuchando a mucha gente de la izquierda, mucha gente también del movimiento de recuperación de memoria histórica ya, pues, tiene bastantes limitaciones, ¿no? Es decir, el que dictara o que pidiera la parte de función de 30 generales que todo el mundo sabía que habían muerto, ¿no?, o el propio dictador, pues era un ejercicio que era bastante polémico. Por otro lado, Garzón abre esa investigación en la Audiencia Nacional porque le toca, por un lado, y por otro lado porque también todos estos familiares de víctimas de la dictadura empiezan a decirle, bueno, usted no tiene ningún problema en dictar una orden de captura de Pinochet o de investigar ¿no?, crímenes contra la humanidad en otros regímenes políticos, pero ¿qué pasa con nosotros, ¿no? ¿Qué pasa en esta España? Hay un valenciano que se llama Joan Garcés, no sé si os suena el nombre. Él fue colaborador del gobierno de Allende, también fue del gobierno Mitterrand, ¿no?, en Francia. Él tiene un trabajo muy interesante que se llama Soberanos e Intervenidos, y él hace una investigación sobre Chile y sobre el Estado español en los archivos del Departamento de Seguridad y Defensa de Estados Unidos. Lo que encuentra Garcés es que, de alguna manera, a través de la República Federal Alemana, que es la que financia el Partido Socialista Obrero Español, que también eso es muy interesante de ver, ¿no?, de cuánta gente de vencidos de la guerra, digamos, ¿no?, y de estigmatizados durante la dictadura pueden tener voz, ¿no?, en la cúpula del Partido Socialista. Entonces, a través de la República Federal Alemana, que de alguna manera es el estado de mayor injerencia y de mayor influencia de Estados Unidos en Europa Occidental, se financia el Partido Socialista Obrero Español, se financia el Congreso de Suresnes, con el que hará su aparición, de repente su emergencia, el socialismo español en los últimos años de la dictadura, y se crea un modelo de bipartidismo realmente, ¿no?, el Partido Socialista y el Partido Popular, que si bien por supuesto el Partido Popular es el heredero innato del franquismo, entre otras cosas porque su fundador y presidente de honor fue ministro de la dictadura, se despidió de la dictadura firmando condenas de muerte, entre otras cosas, ¿no?, Manuel Fraga, que es uno de los que a muchos de los familiares les duele tanto, ¿no?, que se le considere como un padre de la democracia, ¿no?, precisamente, ¿no?, como un padre de la Constitución. Pues en realidad, si uno analiza un poco la lógica economicista de tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, y la subordinación también, ¿no?, a las bases norteamericanas que se habían instalado durante la dictadura, a la OTAN, finalmente al proyecto de hegemonía y de control de Estados Unidos, pues ahí no hay mucho juego, ¿no?, democrático, ¿no? De hecho, pues la propia ley electoral, que es algo que siempre están denunciando Izquierda Unida, que es un poco los postmarxistas, ¿no?, Partido Comunista, gente del trotskismo, de distintas corrientes, un poco a la izquierda de la socialdemocracia neoliberal. Pues lo que están cuestionando es que todavía funciona una ley electoral que hace precisamente que el reparto de escaños y de posiciones en el Congreso se reparta fundamentalmente entre los dos partidos mayoritarios, ¿no?, y que no haya ninguna posibilidad para que entre a jugar en el sistema electoral ninguna otra fuerza política. Entonces, en realidad, lo que sí que salió intacto de la dictadura fue el poder económico, ¿no? Hay un momento en la película que Joan Herrera, que es un diputado del Partido Comunista Catalán, habla del intento de que se ilegalizaran, ¿no?, todos los sistemas legales, las expropiaciones, todo lo que ha sucedido durante la dictadura. Cuando eso se debate en el Congreso, pues hasta el Partido Socialista vota en contra. El argumento que se emplea es que iba a generar inseguridad jurídica,
pero en realidad lo que hubiera generado era generando inseguridad económica, porque ahí estaba todo el robo, ¿no? Todo el expolio, ¿no? Quien decía, quién podía suponer a lo mejor que el rascacielos de la compañía multinacional de turno no estaba construido sobre un solar que le habían arrebatado, ¿no? a las familias republicanas, ¿no? Entonces, bueno, un poco como siempre, el corazón, el kit de la cuestión y el problema está más cercano. El vídeo sí no es una película en el momento y eso es muy fuerte, y eso se puede relacionar también con las multinacionales de origen español que también se han lanzado sobre América Latina, ¿no? Que están presentes en Colombia y en otros países, ¿no? Pues evidentemente esas empresas no representan mucho menos a la sociedad española ni una mayoría social española, y lo que además sucede con ellas es que durante su crecimiento y consolidación durante la dictadura lo hacen como sobre el caso español. Tú hablabas, ¿no? Precisamente de unas temporalidades muy diferentes, ¿no? Estamos hablando, tú decías, ¿cómo pasa 30 años de democracia y el tema no emerge? La cuestión, un breve comentario sobre eso es 45 años de dictadura, ¿no? O sea, el régimen responsable de todos esos crímenes, pues evidentemente han creado una cultura del silencio y del miedo que se perpetúa durante la democracia, porque forma parte del pacto de la transición y porque cuando empiezan a producirse las primeras exhumaciones y las primeras demandas, hay un conato de golpe de Estado en el año 81, ¿no? Con lo cual ahí se vuelve a sepultar el tema. Entonces, mi pregunta para José es, claro, el Estado español ha sido casi los hijos, los nietos, está toda esta cuestión de la temporalidad, ¿no? El tiempo que ha tenido que pasar para poder hablar de las cuestiones, y aquí, y además ahí es mucho más claro el cambio de régimen político, ¿no? O sea, es una sociedad que se pretenda democrática, es difícil defender, ¿no? las prácticas de dictadura, pero aquí en Colombia es mucho más complicado, ¿verdad? Porque la criminalidad está permeada por el poder, ¿no? O el poder está permeado por la criminalidad, y porque se está intentando, ¿no? Estáis intentando hacer ejercicios de memoria cuando los responsables siguen, ¿no? Pues ostentando importantes esferas de poder político y económico, ¿no? Entonces, eso es un desafío muy grande, y cómo lo pensáis y cómo veis precisamente todo eso en un proceso de solución política que puede haber a la insurgencia o a la hora de construir una cultura de paz, ¿no? Un escenario de paz. ¿Cómo podemos hacer memoria o no? ¿O qué no hay que hacer, ¿no? De memoria en todo este tema de las cuestiones transicionales? Primero la pregunta fácil. Yo creo que en la medida en que vamos, es decir, el descubrimiento de que la memoria es un problema cultural y las instituciones culturales son muy antiguas, ¿sí? Es decir, ya hace mucho tiempo sabemos que en el mundo que la educación, entre otras cosas, debería servir para la comprensión histórica de las experiencias históricas, incluida la experiencia histórica de la violencia, ¿sí? Hace mucho tiempo sabemos que todo el mundo de todas las artes hay un escenario privilegiado para hacer justamente ese tipo de ejercicios. Lo que pasa es que parte de lo que está ocurriendo, esto no es un fenómeno colombiano, es un fenómeno internacional, es que en la medida en que vamos perdiendo esos escenarios, en que esos escenarios se van reduciendo o se van acotando o van perdiendo su sentido, entonces la memoria escapa hacia otros lugares, ¿sí? Y eso es un poco dramático. En los colegios de Bogotá se enseña muy poca historia, pero además hay colegios oficiales en Bogotá que están eliminando la cadena de historia, ¿sí? Entonces, en la medida en que no es ahí donde podemos hablar de historia, entonces tenemos que venir aquí a hablar de historia. Pero nosotros no pretendemos nada distinto a que trabajemos de historia. Hay gente que pretende, que interpreta que lo que nosotros quisiéramos es que se hablara de las víctimas y del dolor en escenarios, en charlas, en foros, en todos lados, y que haya películas sobre eso, etc. Y esa no es nuestra pretensión. O sea, la pretensión nuestra es una pretensión de apertura, no es una pretensión de cierre, es una pretensión de apertura para que en el mundo educativo, en el mundo cultural, en el mundo de las artes, en el mundo comunicativo, en los medios de comunicación, se abran los canales para que se trabaje el problema de la experiencia histórica como experiencia compleja. ¿Qué quiere decir compleja? Que la experiencia de la violencia no es una experiencia de solo violencia.
al lado y detrás de la experiencia de la violencia está la experiencia de la lucha, está la experiencia de la resistencia, están las otras dimensiones de lo violento, o de la dominación o de la sujeción, ¿cierto? Las relaciones sociales en toda su complejidad. Se trataría de comprender eso y desde esa perspectiva poderlo trabajar. Nuestra situación es una situación que nosotros no quisiéramos ser ingenuos frente a ellas. O sea, nos invitan a hablar en muchos espacios, nos invitan a participar, somos una fuerza social que está trabajando en un mundo, que es el mundo de la justicia transicional, hay garantías, hay víctimas, un montón de cosas. Pero la realidad es que el movimiento de víctimas de crímenes de Estado acaba de estar el fin de semana pasado en Pasto y la reunión, la gente no pudo salir de donde estaba porque había cometido una masacre a 2 kilómetros. Entonces la gente no podía movilizarse. Eso pasa en Nariño y en el Cauca y en cada lugar lo que pasa. Entonces, frente a eso, ¿qué debería ocurrir? O sea, ¿cómo podríamos nosotros enfrentar esa situación? Lo primero que estamos haciendo es asumir, por ejemplo, que hay temas que no deberían ser temas entre la insurgencia y el gobierno en el contexto de la solución de los diálogos que se están hablando, porque son nuestro problema. O sea, aquí hay un problema y es que en Colombia el gobierno ha dicho no podemos hablar de cese al fuego porque nosotros, que vamos ganando, no vamos a poder en esto, no vamos a frenarlo en esto que vamos ganando. Y los militares no lo van a aceptar. Y nosotros decimos, bueno, vamos a intentar a ver si alguien nos oye, a ver si alguien oye la experiencia que tenemos y desde este lugar pueda escucharnos, que el problema no es entre ustedes solamente. Si no se para ya, si no se logra un cese de hostilidades ya, no hay garantías para que se siga siguiendo lo que el gobierno por otro lado dijo que tenía voluntad de afirmar, que era, por ejemplo, las garantías para la restitución de tierras. Entonces, meternos en esa discusión es uno de los campos de entrada, digamos, es un camino donde estamos. Otro camino donde estamos es que nosotros estamos denunciando aquellas cosas que en este momento son relevantes para que hacia adelante se pueda lograr justicia. Por ejemplo, el tema del fuero militar. Si en este momento se logra aprobar la reforma del fuero penal militar, pues, ¿para qué seguimos hablando de verdad? El gobierno aprobó una ley, como motivó una ley que decía que en Colombia las víctimas tienen derecho a la verdad. Y está aprobando otra ley con la que dice que metan al cajón y quemen todos los procesos que tienen que ver con lo que han hecho los militares en este país en términos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que eso, que es la esquizofrenia gubernamental, tiene un gravísimo problema y es que la esquizofrenia es igual social. Y es igual social porque la gente dice, es que hay que hacer memoria, sí, terrible, tal. ¿Cuántos de ustedes se han visto la novela de Pablo Escobar, la del patrón? La sociedad colombiana puede tener la esquizofrenia capaz de decir, por un lado, que repudia, que le parece terrible todo lo que hizo Pablo Escobar, y por otro lado, ver atónita cómo de verdad, yo los he visto en poblaciones, de verdad, la gente corriendo jugando a que yo soy Pablo Escobar y nos damos. Yo jugaba otra cosa, el Capitán Centella, ¿sí? Eso es una doble moral, es un doble discurso y está en todo. Aquí está Florence Thomas, no creo que alguien sepa más de doble moral en Colombia que ella, entre otras cosas. Bueno, mucha gente, sí, pero la doble moral es parte de nuestra carga. ¿Eso tiene que ver con la paz? Sí, hay una doble moral con la paz. Todos hemos participado, hemos vivido muchas situaciones que tienen que ver con la guerra. En muchas poblaciones la gente ha sido capaz de callarse sabiendo que el tipo que vivía y él lo conocía lo habían asesinado por X o Y razón y se quedó callado. Después de un rato justificó lo que le hicieron. ¿Sí? Y hoy en día cuando llega la reparación entonces es capaz, también, tal, sí, o sea, la gente, lo que está en peligro en todo esto tiene un fundamento y es que esa doble moral, en mi concepto, en el concepto de lo que nosotros hemos trabajado, tiene que ver con que además de lo que significa una dictadura, lo que significa la represión política, no tiene que institucionalizarse como dictadura, pero en Colombia había una gran represión política. Además de lo que eso significa en términos de choquear nuestra mente, perder nuestro sentido de orientación para entender nuestra historia, los fundamentos que tenemos para actuar frente a ella. Hay una cosa que es de hoy y que está ocurriendo y es que la mercantilización de la cultura afecta toda nuestra posibilidad de hacer algo con nuestra cultura. Y son las dos cosas juntas. O sea, el fenómeno de la memoria en nuestro tiempo no es solamente un fenómeno motivado por la gran acumulación de conflictos y de guerras. También es un fenómeno motivado por cómo es nuestra historia hoy. ¿No se han dado cuenta? ¿Cuántos de ustedes no tienen cámaras digitales? ¿Cuántas fotografías tienen en sus computadores? Tenemos miles de huellas de memoria cada uno de nosotros. En nuestra generación, digamos, en el último tiempo, acumulamos una cantidad de memorias que ninguno de nuestros padres pudo haberse alguna vez imaginado que acumularía. Eso es un fenómeno contemporáneo también, es el fenómeno contemporáneo de cómo la mercantilización está haciendo una vida tan absolutamente efímera y nosotros estamos convenciéndonos de que tomar fotografías, registrar, todo eso significa hacer memoria, tener memoria. No hay tal. Ambas cosas, lo que ocurre en ambos mundos, conduce a un mismo escenario.
y es el mismo escenario en donde la cultura vuelve a ser el escenario para que la gente pueda autocomprender su experiencia histórica. Y vamos a romper entonces con los mitos. O sea, los mitos es yo soy la víctima y ustedes no. Eso es un mito. Sí, a ustedes probablemente no les mataron a su papá o no. Pues yo sé que yo tengo un derecho y puedo ir a reclamarlo y tengo que reclamarlo. No lo he hecho tan bien como debería, pero tengo que reclamarlo. ¿Sí? Pero si a mí me preguntan qué problema es socialmente más relevante, el problema de que a mí me mataron a mi papá o el problema de que hay otras personas a los que los papás les pegan o las violan, ¿qué problema es socialmente más importante? Entonces, la experiencia histórica social de la violencia, de la dominación, de la supresión, la podemos trabajar si yo pongo lo que me toca como experiencia y tú pones lo que te toca como experiencia. Tú seguramente no me pones la experiencia que te mataron a tu papá, pero vamos a ver si no tenemos mucho que aprender acerca de tu experiencia en tu casa. Vamos a ver qué se vivía en tu casa en términos de eso, o qué se vive en la universidad, o qué se vive, y vamos a poner todos nuestra experiencia para ver si vivimos de otra forma. Ese es un trabajo, esa es la noción de cultura. Los pueblos se cultivan. Uno está bien alimentado o no, todos los días tiene que hacerlo, nunca puede parar de comer. Sí, el que no respira o no come, muere. Los pueblos estamos ante la misma situación. Y de eso se trata. Si la tierra nos da lo que nos da, que son las realidades humanas, las realidades sociales, convirtámoslas en lo que pueden ser. Para ir en lo último, muy concreto, muy breve, la situación actual en términos de impunidad, en términos de continuidad de las vulneraciones a los derechos humanos, se vuelve un verdadero obstáculo. Y se vuelve un obstáculo aún peor cuando el gobierno está intentando cooptar iniciativas de memoria. Es el gobierno quien está a sí mismo intentando ponerse ante la sociedad colombiana como un impulsor de la memoria histórica, que cuando lo que está haciendo para nosotros es impulsar un olvido. Impulsar la idea en toda la sociedad colombiana de que hacer memoria histórica significa concentrarnos en el dolor y el sufrimiento, para nosotros significa impulsar un olvido. Por lo que les digo, es decir, cuando ustedes me preguntan a mí cuál ha sido mi experiencia, yo les puedo decir, lo que pasa es que a mí me mataron a mi papá. No, les puedo contar primero que mi papá desde muy pequeño fue militante de organizaciones de izquierda, que posteriormente fue líder estudiantil, que creyó en un montón de cosas, que defendió temas que están hoy a la orden del día como la autonomía universitaria y que por eso lo mataron. Es otra mirada muy distinta, pero se nos está queriendo contar la historia en este momento totalmente en reversa. ¿Qué le pasó a usted, señor? El día tal, de la hora tal, llegaron los paramilitares, asesinaron aquí a todo el mundo. Había una campaña por radio, ¿ustedes la vieron? La campaña decía: imagina que esto, imagina que un día llegan los paramilitares, imagina que vienen y arrasaron con todo, imagina que ahora puedes ayudarlos a los otros. ¿Ustedes creen que eso es memoria? Eso no es memoria. O sea, no hay mayor olvido que la idea de que uno puede imaginarse, de que la conexión entre lo que pasa aquí y lo que pasó en el Salvador Bolívar es un asunto de imaginación, si no es un asunto de realidad material, de que lo que pasó en el Salvador Bolívar y en otras poblaciones está definiendo nuestra democracia, nuestro modelo económico, el neoliberalismo, la minería, etc. Pues entonces, ¿qué es? Hasta ahí, porque ya...